Hay una frase que mucha gente utiliza cotidianamente que sostiene básicamente que la felicidad no es un estado general, sino que lo que existen son momentos puntuales de felicidad. Yo no me voy a poner a debatir por una o por otra posición, porque este no es un canal de filosofía, pero sí lo que le puedo decir es que al menos para mí, como creo que para Newell's, este es uno de los momentos más felices del año. En mi caso particular, porque tuve la posibilidad de viajar con amigos, con el amigo Hernán Ledesma de toda la vida, con el amigo Cristian Torres, que nos une esta pasión de transmitir, venir a seguir a Newell's, a otras canchas, a otras ciudades, que para mí es realmente apasionante, y con una victoria que después entraremos en detalles de si es justa o no, pero que es rutilante, que es muy importante tanto para la tabla general como para el aspecto anímico. Entonces esos componentes que les comentaba, viajar con amigos, hacer lo que uno ama y que encima el club que uno sigue gane, genera realmente un momento de felicidad casi incomparable con otras cosas de la vida. Había una frase que me gusta, que es graciosa, que dice que el fútbol es la cosa más importante de las menos importantes. Creo que eso adhiero un poco más. Y para Newell's es un momento de felicidad muy grande también. Venía de 2 derrotas consecutivas, lo habían desplazado de la posición de Sudamericana por el triunfo de Tigre, llegaba con el ánimo, no sé si por el suelo, porque es un Newell's muy ciclotímico a veces gana, a veces pierde, pero vino una cancha que históricamente le cuesta, hacía 19 años que Newell's no ganaba aquí, está bien, uno tiene que tener en cuenta que Unión estuvo algunos años en la B, pero desde el 2003 que no ganaba la Lepra en esta cancha con el equipo del Bambino Veira. Yo me había puesto a recorrer un poco los partidos de esos años. Recién se tenía que remontar luego del 2003 al 98, al Clausura, un partido, imagínense, antes de que yo naciera, que ganó Newell's. Otro en el 96 con goles de Jiménez, que después fue Marioni. Y después el que sí me gustó como dato de color de los que estuve viendo fue uno de la Apertura 90, que se utiliza en la famosa canción del Croto del Parque al Loco Bielsa, que dice: estabas hasta las manos aquel partido ante Unión, lo ganaste 3-1 y el camino se iluminó. Y vaya si se iluminó. Y anterior a eso, un cotejo en el 87-88, donde Newell's fue campeón con Judica, que también ganó aquí con goles de Martino y una obra de arte de Balbo. Yendo al partido, un primer tiempo parejo, donde Newell's tuvo 15 primeros minutos interesantes, porque el dominio estaba repartido, los dos llegaban, era un partido de ritmo frenético, de metegol, de futsal, pero los dos equipos llegaban. Unión fue el que avisó en la primera jugada del partido con un centro por la izquierda tras una pérdida a mitad de cancha por el lado de Jacob, que para mí fue de lo mejor del partido. El centro fue pasado y un jugador de Unión, que no recuerdo si fue Luna Diale o Marabel, lo pierde solo en el segundo palo. Inmediatamente Newell's responde con un pase bárbaro de Pablo Pérez a Méndez. Méndez desborda, tira el centro y la salva justo Polenta. Quiero hacer un comentario acá. Para mí Pablo Pérez jugó bien, pero la posición no tiene que ser la de 5 de contención para mí. Primero porque Pablo en esa posición pierde capacidad de creación. Se desgasta mucho físicamente por la tarea defensiva. Y en segundo lugar porque para mí Sforza juega mejor de 5 que de interno. De interno pasa desapercibido. Pasa desapercibido como el amigo Alexis Balbuena en la clase de inglés. Pasaba desapercibido, no podía participar. Y creo que no fue una buena decisión que Pablo Pérez sea el 5 y Sforza el interno. Yo creo que debían alternarse, intercambiar esa posición. Unión volvió a avisar tras un mal retroceso de Luciano, que para mí fue el peor jugador de la cancha por el lado leproso. Lema sale tarde, de 6 tampoco lo veo cómodo a Lema. Para mí Lema es 2 en una línea de 4 y último hombre, líbero, en una línea de 3 o línea de 5, como le quiera llamar. Cuando juega de 6 en una línea de 4, la pasa mal, queda pagando. Velázquez no sale al bloqueo, el disparo es contenido por Morales. Newell's responde nuevamente con mucha velocidad, con una jugada donde Sforza participa. Jacob desborda bien,
Mele la despeja a medias, Pablo Pérez llega al borde del área, patea fuerte y hay una salvada impresionante casi en la línea de un defensor del Tatengue. Hubo otra jugada de Newell's con un Juanchón García que jugó el primer tiempo de una manera extraordinaria. Más allá del gol, las ganó todas. Las ganó todas de arriba. Fue realmente un dedo en la llaga para la defensa de Unión, que no encontraba forma de contenerlo. En una de esas la peina. Es Sordo el que la inserta atrás. Ferreira patea y lo bloquean. Y creo que desde ese mismo córner, Sordo es el que patea, si no vi mal, y la peina Velázquez con un salto a lo Sergio Ramos en el primer palo, parecido a un gol que hizo en este campeonato Newell's, donde la peina con un salto bárbaro en el primer palo Velázquez y el que volea es Dita. Bueno, acá el arquero le ataca el cabezazo a Velázquez y Juanchón, con olfato de 9, con olfato de goleador de raza, llega para solamente tener que empujarla. Para nada más ni nada menos que tener que empujarla. A partir de allí se terminó el partido parejo que llevaban esos primeros 15 minutos. Newell's comenzó a achicar para atrás, se olvidó de la pelota, se olvidó del armado de juego, se olvidó de atacar. Pero no solo en ese primer tiempo, sino que también en el segundo. Es decir, jugó 15 minutos de igual a igual, incluso con mayor cantidad y calidad de llegadas, con el gol anotado, y parece que con el gol a favor, en vez de jugar más tranquilo, juega más nervioso. Entonces, a partir de ahí fue un calvario, un sufrimiento, un martirio tener que soportar el partido. Unión tuvo en ese primer tiempo una jugada donde pierde la pelota Pablo Pérez, Lema vuelve a quedar a mitad de camino, yo lo veía incómodo en esa posición y termina salvando Luciano en una de las pocas, por no decir la única buena que hizo en el partido. Después hubo otra con un centro que rechaza media Velázquez, la abren a la izquierda y Jacob bien plantado termina salvando, y una sobre el final que Jacob termina sacando también con una salvada bárbara que lo fusilaron, le dieron un misil casi en la cara. ¿Qué pasaba también? Yo veía que Unión tenía muchas dubitaciones en el medio, tanto en la salida como en la marca, muchas veces quedaba alineado. Lo que pasa es que Newell's tomaba muchas malas determinaciones. Recuerdo malas finalizaciones de Sordo, malas finalizaciones de Ferreira, malas finalizaciones también por aquel sector por ahí cuando pasaba Méndez. Entonces no lograba aprovechar esa vulnerabilidad que mostraba Unión en el fondo. Y nos fuimos al entretiempo con una sensación de que el partido era una moneda al aire, que lo podía ganar Newell's, podía hacer otro gol, como lo podía dar vuelta a Unión, porque el trámite estaba abierto. Lo ganaba Newell's, que había jugado solo 15 minutos. Unión, sin brillar, había inquietado bastante. Comienza el segundo tiempo e inició un monopolio pocas veces visto. Creo yo que fue de lo peor que le viene el campeonato a Newell's este segundo tiempo. Desde el primer minuto, antes del minuto, a los 40 segundos ya había tenido una clara Unión, porque Luciano estaba mal ubicado, regálenle un GPS, le lanzan el centro por su sector, hay un anticipo en el primer palo, tras una mirada atónita de Lema y de Velázquez, y falla Unión en el primer palo, el anticipo se terminó yendo afuera. No llegamos a los 3 minutos de ese complemento y Unión tuvo dos situaciones claras más. En primera instancia, con un centro, para mí a Lema le cometen falta por una carga de espalda, la bajan de cabeza y hay un jugador de Unión que creo que es Marabel, que le queda la pelota soñada para volear en el borde del área chica y le pifia como si fuese un jugador de interno de Provincial de Copa Pymes. Newell's estaba tan aturdido, tan apabullado, tan confundido en ese arranque del segundo tiempo, que Morales, que para mí fue en líneas generales de lo mejor, terminó sacando una pelota corta, la dejó en el borde del área prácticamente, y mano a mano, creo que el mismo Marabel, que tiene menos definición que el televisor del fondo de la casa de mi abuela, que no sé, databa de los años 60, y se la entregó a las manos en el mano a mano. Y entonces uno decía, bueno, el partido está a pedir de Unión, porque Newell's no paraba de achicar hacia atrás. Si en el primer tiempo achicó hacia atrás, en el segundo directamente parecía que por momento estaba colgado del travesaño. Y no encontraba la pelota. Cuando la encontraba no le duraba 2 segundos, le duraba lo que dura el agua en el desierto, se le evaporaba. Y la pasaba pésimo, corrían los minutos y parecía que pasaban horas, no minutos. Pero Unión tampoco lograba esa puntada final, esa precisión en los metros finales que le diera, que le obsequiara el empate.
Newell's realizó a los 15 minutos modificaciones que le modificaron el esquema táctico, porque Sforza pasó de interno a ser 5 referencial, salió Pablo Pérez, entró Esponda, que para mí entró mal, después pasó a una línea de 5, donde Jacob pasó a jugar en la línea de 3, digamos final, Velázquez se fue a la izquierda, Lema quedó como último, después cuando entró Mansilla, Velázquez volvió a pasar a la derecha, Mansilla fue a la izquierda, bueno, una improvisación constante en ese complemento. Newell's seguía sin contención, es decir, Unión no llegaba bien al arco, no llegaba claramente al arco en los minutos que estoy hablando de los 15 a los 30, 40 aproximadamente, pero sí llegaba fácilmente a la zona final de la cancha. Después le faltaba por ahí la puntada final, tuvo un centro después también por la zona de Luciano y un cabezazo que se fue desviado, pero Newell's le permitía llegar hasta los metros finales de la cancha y después, bueno, era azar. Si Unión fallaba, bárbaro, y si la metía, no hay tutía. Y fueron pasando los minutos hasta que ya al final pareció Unión haberse quedado sin demasiada nafta. Solamente tuvo un tiro libre que pasó cerca del ángulo y me animo a decir que Newell's tuvo alguna clara. Primero con un cabezazo de Velázquez que se fue muy cerca ya por los 40, 43 minutos. Para mí, no sé, o sea, yo no tuve en esta ocasión un monitor cerca para ver repeticiones. Para mí le hacen un penal a Rossi, la veo desde el otro lado, desde muy lejos, a casi 80 metros. Pero para mí se entrometía en el área y cuando va a patear lo cargan de atrás de una manera ilícita. Y era penal para Newell's, no fue sancionado por el árbitro Herrera, que después no le cobró 3 faltas clarísimas. Recuerdo 2 agarros que lo bajan de atrás, le meten un puñetazo en la cara. Pero bueno, en definitiva lo pudo aguantar. Tuvo que sufrir igual hasta el final, primero con una que fallan entre Jacob y Velázquez. El centro fue por lo bajo al corazón del área chica y la sacó Mansilla. Y sobre el final se nos detuvo el corazón a todos. Un partido no apto para pacientes cardíacos de Newell's. Un centro llovido, la bajan de cabeza, define, y cuando va a definir un jugador de Unión, Lema creo que es el que termina despejándola casi al borde del penal. Le impactó en la cabeza al jugador de Unión y se fue, dio córner. Pero incluso la revisaron en el VAR y bueno, finalmente no sancionaron el penal. Y llegó el final, que fue una bocanada de oxígeno, una bocanada de aire, una felicidad enorme. Yo creo que es un triunfo injusto si vamos al análisis puntual, porque Newell's jugó 15 minutos y después se dedicó a esperar que Unión no hiciera bien su trabajo. Unión dilapidó demasiadas ocasiones. Bueno, Newell's ha ganado muchos de estos partidos este año, donde aprovechaba alguna de las pocas que tenía y después dependía de que el rival no convirtiera las suyas. Pero como decía, es una cancha complicada, hace casi 20 años que no ganaba aquí, así que la felicidad es realmente enorme. Vamos a las puntuaciones morales. Para mí el único yerro que tuvo fue esa que la despejó mal en un momento de locura total, como decía el Bambino Veira en alguna entrevista post partido. Y después estuvo bien, sacó bien los centros, salió a cortar, tapó el mano a mano, o sea, se redimió del mismo error que causó. Así que un 6, aprobado. Jacob, para mí este fue uno de los mejores, si no el mejor partido que le vi a Jacob en primera división. Sólido, solvente, seguro, incluso metió un caño de pisada que me hizo acordar al de Sorina Ronaldinho. Búsquelo usted, de las eliminatorias para el Mundial 2006. Lo vi muy bien, lo vi bien en la línea de 4 jugando como lateral, lo vi bien en la línea de 3 jugando como stopper derecho, atento en los cierres, con timing. La verdad que una grata sorpresa, un 7 para Jacob, que también desbordó bien una en el primer tiempo. Velázquez y Lema, para mí no fue un gran partido de Velázquez y Lema, lo dije. Para mí Lema de 6 no rinde en la línea de 4. Después cuando Newell's se convirtió en una línea de 3 atrás, Lema jugando de último hombre es otra cosa. De líbero saca mucho más, con eso elevó puntuación, tiene un 5. Velázquez jugó por todos lados, o sea, comenzó de 2. Después pasó en la línea de 3 para la izquierda, después cuando entró Mansilla pasó a la derecha. Bueno, por todos lados, tuvo que improvisar, tuvo errores, sí, también tuvo muchos aciertos. Un 5 termina redondeando. Luciano, para mí fue el peor de la cancha, fue una garantía para el ataque de Unión, cuando ya nos estaban apagando las luces. Una garantía para el ataque de Unión, lo pasaron un montón de veces y a veces ni siquiera
es necesario que lo pasen en el 1 versus 1. Con un cambio de frente, muchas veces Luciano está mal ubicado y con eso alcanza para que lo desborden y le tiren el centro. No se saca un 1 solamente porque salvó una jugada bien en el primer tiempo con una barrida, pero no me gustó nada, un 2 para Luciano. Pablo Pérez, sensación ambivalente porque creo que jugó bien, fue pase de salida, cuando salió él directamente el juego de Newell's pereció, pero yo creo que tiene que jugar más de interno y no tanto de 5 referencial, y ese puesto habría que dejárselo a Sforza, pero de todos modos jugó bien Pablo Pérez, se esforzó, se sacrificó hasta donde pudo, hacía mucho que no jugaba y el desgaste físico fue alto, así que un 6. Sforza, de interno pasa desapercibido, nunca lo vi jugar bien de interno, donde lo vi levantar nivel fue jugando como 5 único. Cuando lo ponían con Fernández no rendía, cuando lo pusieron también con Pablo Pérez más cerca, no veo que rinda. Sí levantó puntaje cuando quedó como 5 solo, recuperando algunas pelotas, haciendo pase de salida, algún pase en profundidad. Termina redondeando un 5, pero para mí ahí hubo un error del entrenador, un error táctico estratégico. Un 5 para Sforza. Ferreira, no me gustó casi nada. En los primeros minutos estuvo activo, pero no terminó de tomar buenas decisiones. No fue un nexo entre líneas. Y la verdad que no le recuerdo casi jugadas positivas. Un 3 para él. Méndez, creo que jugó bien. Se complementó correctamente con Jacob en la marca. No tuvo tanta proyección, lo que pasa es que también Newell's no tenía la pelota, quizás podría haber explotado un poco más su velocidad en los contragolpes, pero también para contragolpear Newell's necesitaba precisión y la verdad que careció de precisión toda la noche, pero un 5 para Méndez. García, para mí la figura del partido junto a Jacob en el primer tiempo las ganó todas pelotas que en general el 80-90% se imponen los defensores porque son pelotas frontales, llovidas. Bueno, García las ganó casi todas, marcó el gol, un gol bien de 9 Pescador en el segundo tiempo. Lógicamente se cansó, yo lo veía ya muy disgustado con el juego del equipo porque no lo proveían nunca y lógicamente estaba fatigado, pero un 7 para Juanchón. Y Sordo tuvo buenas intenciones, pero casi siempre malas ejecuciones. Creo que igualmente pateó el córner, que sí estuvo bien pateado. Eso sí, en el primer tiempo hubo buenas ejecuciones de pelota parada, algo que le venía faltando también a Newell's a lo largo del torneo. Un 5 para Sordo. Los que ingresaron, González. Para lo que puede jugar González, yo creo que cumplió, corrió por la izquierda, forzó algunos laterales. Para Newell's un lateral era motivo de abrazo, porque la pasó tan mal el segundo tiempo que cada vez que el juego se detenía, suspiraba. Así que un 4 para González, un 4 también para Garro, casi en la misma sintonía que González, con menos velocidad. Esponda no me gustó para nada su ingreso, lo vi muchas veces a destiempo para llegar a los cruces, lento con la pelota, perdiendo la pelota, cometiendo infracciones peligrosas, un 3 para Esponda. Y Rossi peleó alguna la ganó, otra no. Para mí le hacen un penal, después la tendría que ver. Es la impresión que me dio a mí en el primer chispazo y el único que tuve aquí en la cancha. Un 4 para él y Mansilla ingresó sobre el final sin calificación, pero sí le valoro que salvó una pelota en el área chica. Coria, un 4. A mí el equipo no me gustó, salvo esos primeros 15 minutos donde era de dominio repartido y tuvo situaciones después. Creo que los cambios nunca mejoraron al equipo, al contrario, lo desmejoraron. Creo que no acertó tampoco con la inclusión de Sforza como interno y Pablo Pérez como 5 referencial. Ahí tienen que intercalar. Y en el segundo tiempo casi no pateó al arco. Estuvo solo el cabezazo de Velázquez ya pasado los 40 y ese embate de Rossi que no terminó en nada. En definitiva, un triunfo que sirve mucho para lo anímico, que sirve mucho para la tabla general, que no debe confundir, porque Newell's no hizo los merecimientos suficientes para ganar, pero esto es fútbol, hoy es viernes, comienza el fin de semana y al menos la mitad de la ciudad, la mitad rojinegra, se va a dormir feliz. Amigo, amiga de YouTube, si llegaste hasta acá, si te gusta el canal y si es tu intención colaborar para su crecimiento, podés hacerlo a través de Cafecito. Dejo el link en los comentarios y en la descripción del video. Es un método muy sencillo y todo aporte se agradece de corazón. Desde acá, desde Santa Fe, les envío un abrazo grande.